buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos muy felices de iniciar un nuevo programa, una nueva semana, acompañado de un tema y de invitados espectaculares. Hablaremos acerca de implante percutáneo de válvula aórtica. Usted, por favor, no se asuste. Todo esto se lo vamos a explicar de manera progresiva y traducido del área médica al conocimiento popular, para que ustedes lo comprendan de mejor manera. Es una buena nueva para Honduras, es de bendición, déjeme decirle, porque por primera vez en Honduras tenemos este procedimiento al alcance de todos los hondureños. Se realizó recientemente, por eso es que estamos aquí contándoles de todos los avances que estos grandes invitados nos están trayendo el día de hoy. Nos acompaña el doctor Hugo Chinchilla, él es cardiólogo intervencionista, así como también el doctor Lewis Carrasco, cardiólogo intervencionista. En un conjunto, de manera integral, ha realizado este implante percutáneo. La gerencia del Hospital Dime y todo su staff de trabajo comunica con mucho orgullo que se realizó en su hospital este implante de válvula aórtica y de vía cateterismo, que ustedes ya van a explicar de qué se trata, TAVI, primero en la nación. Es el resultado de un excelente trabajo, coordinación en equipo de cardiólogos clínicos intervencionistas, así como también de cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos y también, por supuesto, el ecocardiografista, que forman un equipo en conjunto que han dado éxito a esta buena nueva. Bienvenidos, doctores, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias. Cuéntenos, doctor Carrasco, ¿de qué se trata todo esto? Sí, el implante de la válvula percutánea es un procedimiento emergente que viene aplicándose en la práctica clínica hace aproximadamente 10 años a nivel mundial. Ya hay experiencia en Europa, en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, y consiste en el implante de una válvula o el reemplazo de la válvula nativa cuando está estenosada o está obstruida por calcificación. Se reemplaza a través de un catéter, ya no por cirugía abierta, no, se evita la cirugía tórax abierto o a corazón abierto, sino que se implanta a través de un sistema de catéteres que se introducen por vía de la arteria femoral en la pierna y con un sistema de liberación que coloca la válvula a nivel de donde está la obstrucción. Y es una válvula completamente funcional. ¿Nunca antes se había realizado ese tratamiento en nuestro país, doctor? No, jamás. Yo creo que lo innovador fue, prácticamente se hizo el día viernes 13. Lo que pasa es que con este proyecto, el Heart Team, que eso es lo que se estila ahora, el Heart Team es el equipo de trabajo que es multidisciplinario. Está formado por cardiólogos intervencionistas, está formado, como usted lo dijo, por anestesiólogos, por cirujanos cardiovasculares, por cardiólogos intervencionistas, enfermería. O sea, éramos un total aproximadamente de 14 personas en quirófano. Y este proyecto nosotros veníamos ya prácticamente de hace un año aproximadamente. Y le voy a contar más o menos al público, porque no es que viene así de la noche a la mañana. Nosotros fuimos fuera del país a certificarnos primero, a tomar un curso de parte de Medtronic, porque solo hay 2 casas que producen las prótesis aórticas. Y nos fuimos todo el equipo de trabajo nuestro, el doctor Lewis Carrasquero, el doctor Herrera, que es el anestesiólogo, y su seguro servidor. Nos fuimos fuera del país, específicamente fuimos a Panamá en realidad, porque en todo Centroamérica solamente se están llevando a cabo TAVI en Panamá y en Costa Rica, y ahora, gracias a Dios, en Honduras. Entonces nos formamos, nos certificaron, nos dieron el certificado de formación en Panamá, y luego comenzamos nosotros ya a hacer toda la preparación y el montaje que nos llevó bastante tiempo para que saliera el procedimiento de manera perfecta, de tal forma que el primer implante que hicimos, que fue una paciente de 67 años de edad con una estenosis aórtica severa, calcificada, sintomática, es decir, estaba con muchos síntomas la paciente. Hicimos todo el procedimiento prácticamente, bueno, practicamos días antes también toda la estrategia quirúrgica, y quiero recalcar algo, antes que nada, la honra y la gloria de Dios, y Él fue el que dirigió aproximadamente todo, porque yo desde la 1 de la madrugada estaba orando, tenía más de 1000 personas orando, y en realidad Dios fue el que hizo todo, porque salió tan a la perfección, que más bien vino otra gente de Costa Rica, vino una gente de Venezuela,
y vino, bueno, varias gente vinieron y se quedaron asustados más bien, porque en realidad el doctor Carrasquero y yo hicimos el procedimiento, lo hicimos en 40 minutos, aunque no lo crea, todo el procedimiento in situ, salió todo un éxito y fue casi milimétrico, puesto con las manos de Dios, y ha sido todo un éxito. La paciente al tercer día de alta, sin ninguna complicación, no las complicaciones que se mencionan siempre, y de alta la paciente al tercer día. Entonces, esto ha sido un avance para la cardiología, pues estamos, como dicen en España, lo dicen puesta a punto, es decir, estamos al día ya en todos estos procedimientos. No es tan fácil, se dice, no es pero fácil. No lo es. Nerviosismo, aunque ustedes son expertos en corazón, pero sin duda es algo nuevo. Es algo que, como ustedes mencionaban, no se ha dado en muchos lugares y que en nuestro país en tan poco tiempo se haya logrado todo eso con resultados magníficos. Sí. Es de bendición. Usted ha dicho lo correcto. Cuando este procedimiento puede tener muchas complicaciones o durar muchas horas más. Doctor Carrasquero, ¿cómo fue la previa selección de los pacientes para poder realizar este procedimiento? Sí. Este procedimiento está establecido para pacientes que tienen la enfermedad de estenosis aórtica severa, sintomática, y especialmente aquellos pacientes que son de alto riesgo quirúrgico, es decir, aquellos pacientes que si se hace la intervención por vía cirugía abierta pueden tener altas probabilidades de complicaciones postoperatorias, incluso de complicaciones que pueden llevarlo a la muerte. Incluso también ya los estudios, en un principio era directamente a estos pacientes, ya con nuevos estudios y avances se ha demostrado que este procedimiento está también diseñado y tiene buenos resultados en aquellos pacientes que son de riesgo quirúrgico intermedio o un riesgo quirúrgico aceptable, es decir, que son buenos candidatos tanto para cirugía como para la parte endovascular. Doctor, ¿qué le parece si luego hablamos acerca del paciente? En pantalla estamos viendo en este momento Sí, claro. el procedimiento. Sí. Para que usted nos vaya Si quiere, mencionando podemos ir de qué se describiendo. trata y cómo... Sí, ahí estamos viendo básicamente la preparación de la válvula que se hace por el personal técnico o asistente que viene de la casa comercial, en este caso de Medtronic. Son técnicos especializados, ingenieros médicos especializados en el diseño y en el armado de la válvula. Luego, a través del acceso de una pequeña incisión en la arteria femoral, el sistema de liberación, que es ese catéter que ven ahí ascendiendo, azul, que se ven azul, está subiendo a través de las vías, en este caso las vías que nos llevan hasta el corazón, que son las arterias, en este caso es la arteria aorta. Allí está atravesando el plano valvular o la válvula que está obstruida, y luego a través de un sistema de bioingeniería la válvula se libera, la válvula viene plegada o comprimida dentro de ese sistema de liberación. A través de un sistema de engranaje ella se libera y ya comienza a ejercer su función de válvula en el control de la entrada y la salida, en el control del ciclo de salida de la sangre a través del corazón para el resto del cuerpo. Allí se ven esos elementos como de tonalidad beige o amarillo que abren como un boca de pescado. Una Esas son mitra. las valvas. Sí, exacto, como un aspecto Como de una mitra. Estas son las valvas que le dan la función a este dispositivo, que es permitir la salida de la sangre durante la contracción, pero evitar que la sangre regrese. Si quiere el doctor No, complementa. y lo más espectacular es que hay una cuestión cuando la estenosis aórtica valvular es severa. Por ejemplo, en el caso de esta paciente tenía un gradiente, que yo lo medí en condiciones ya de laboratorio de ecocardiografía, de 120 milímetros de mercurio. Post procedimiento, 6 milímetros de mercurio. Es decir, desapareció prácticamente toda la obstrucción severa que tenía la válvula aórtica. Y esto es lo maravilloso. La paciente dice que sintió una mejoría ostensible casi de un 100%, casi inmediato al procedimiento. O sea, cuando salió la paciente y se recuperó de la anestesia, porque sí se le da anestesia general al paciente, ahí es donde viene el heart team. Tenemos un anestesiólogo que es de primera línea, que es el doctor Herrera, y imagínese darle una anestesia a una paciente con una estenosis aórtica severa, no se atreve cualquier anestesiólogo. El doctor Herrera es un anestesiólogo que prácticamente ha trabajado en pacientes cardiópatas de diferentes gravedades, es decir, desde el más severo hasta el menos severo e intermedio, y aquí está el KISS también en el anestesiólogo. O sea, todo el equipo se conjunta
Y eso lo que gracias a Dios no solo se trata de una sola persona, sino que se trata de todo el equipo de trabajo que lleva al éxito, y lo más importante, lo que más nos interesa a nosotros los médicos es el paciente. Entonces eso es todo un éxito. Gracias a Dios, doctor. Con respecto al implante percutáneo, ¿la única indicación es la estenosis aórtica o hay alguna otra enfermedad o patología que se puede trabajar mediante? No, en el caso de la válvula aórtica, la única indicación es estenosis aórtica severa. En insuficiencia aórtica, no. De momento no hay ninguna. Se está comenzando a investigar. Sí, están las investigaciones ahora mismo, pero no es así, no es una indicación clínica formal, como es el doctor Carrasquero. Solo es estenosis aórtica. En el caso de la válvula mitral, sí. Caso de insuficiencia mitral, se llama MitraClip, que es el próximo reto que nosotros tenemos, que es un poco más complicado, y es el próximo paciente que vamos a hacerle MitraClip. Sí. Que es, ya con eso completamos todo lo que es cardiología estructural en nuestro país. Doctor Carrasquero, con respecto al paciente que tiene una estenosis aórtica, muchos en este momento televidentes se están preguntando con respecto a las probables causas, porque vemos un corazón, una arteria tapada completamente, sí, y que probablemente esto da, bueno, no probablemente, da muchas complicaciones al paciente y que este puede llevar hasta la muerte. Y hacer este procedimiento, realmente hay riesgo de un trombo, un ACV, bueno, tantas otras que ustedes ya nos van a mencionar más adelante. Cuéntenos acerca de esto. Sí, la estenosis aórtica severa, el mecanismo es un proceso degenerativo, ¿no? Es como una extensión de lo que ocurre a nivel de las arterias del resto del cuerpo cuando se obstruyen por un proceso que se llama aterosclerosis, que es endurecimiento, calcificación y disminución de la elasticidad de la pared. En este caso, ese proceso se produce en la válvula aórtica. La válvula aórtica funcionan como compuertas y deben tener cierta flexibilidad y movimiento. Cuando ya degeneran, que se calcifican y se endurecen, ese movimiento se pierde y pierde la función de la válvula, que es permitir la salida de la sangre del corazón. Eso lleva a los síntomas de cansancio, dolor en el pecho, puede incluso llevar a síntomas como pérdida del conocimiento, síncope, que cuando eso aparece ya la mortalidad del paciente es alta. Es importante saber diagnosticar esta enfermedad a tiempo y tratarla a tiempo a través de estas intervenciones, ya que una vez que la enfermedad aparece y comienza a presentar síntomas, la mortalidad se incrementa en un 50% a los 2 años. Es decir, que la mitad de esos pacientes, de 10 pacientes que presentan síntomas, a los 2 años, la mitad ya fallecen por la evolución de la enfermedad, por las complicaciones. Al inicio de esta enfermedad, doctor Chinchilla, sí, ¿podría ser asintomática? Es que al inicio es asintomática. Lo que pasa es que, bueno, quiero mencionar algo del mecanismo. Es exactamente el mecanismo por el mismo colesterol elevado. O sea, el mecanismo ya se demostró que es por colesterol elevado, como decía el doctor Carrasquero, que tapa las arterias coronarias. Y el otro punto importante es lo que usted mencionaba. Lo que pasa es que gradualmente la estenosis aórtica se va haciendo gradualmente más severa, y más severa, y más severa. Por eso los pacientes que ya detectamos estenosis aórtica ligera hay que hacer controles ecocardiográficos inicialmente anualmente y posteriormente, depende de la severidad, cada 3 meses. Lo que quiero hacer relación aquí en Honduras es que pasa como tiroides, usted ha visto, la diabetes, la hipertensión arterial, prácticamente el 40% al 50% de la población está padeciendo ya. La diabetes ya sabemos que es un porcentaje altísimo. Pero estamos observando últimamente nosotros un repunte de la estenosis aórtica. Antes veíamos más mitrales en Honduras, pero ahora estamos viendo más estenosis aórticas severas, que parece una epidemia, no sé si la has visto igual. Sí, eso tiene que ver con el incremento, el aumento en la expectativa de vida de nuestras poblaciones, ¿no? Por todos los avances médicos y la mejoría en la calidad de vida que ha traído la evolución o el progreso, pues, de nuestras sociedades occidentales. Ha hecho que al aumentar la expectativa de vida el paciente viva más años y estas enfermedades degenerativas, en este caso vascular, se manifiestan con mayor frecuencia porque el paciente está viviendo más. Es una excelente alternativa la que ustedes están trayendo. Yo sé que muchos están emocionados. ¿Ya tienen algunos otros pacientes? 4 pacientes más que nos han llamado en menos de nada. O sea, ya 4 pacientes en lista ya. Y lo que le quería decir con respecto a la primer paciente que nosotros hicimos todavía, era una aorta bivalva, es decir, normalmente la válvula aórtica tiene 3 valvas y en este caso era una aorta bivalva, que ya sabías que era un poco más difícil dejar alineado la válvula aórtica que estábamos poniendo, porque es bivalva, la anatomía está más distorsionada, pero lo dije desde un inicio, gracias al Señor,
que todo salió perfecto porque él puso sus manos y quedó alineado eso, pero con una perfección que usted se queda asustada. Si ya le digo, incito, el procedimiento tardó 40 minutos y estábamos haciendo el primer caso con una aorta bivalva, no trivalva. Sí, un problema congénito. Un problema que congénito, es otra de las causas. Que ya venía el paciente más bien con un problema congénito. Sí, pacientes que tienen este tipo de problemas congénitos, que se descubre bien sea en edades medias, deben estar en una consulta especializada para ir haciéndole seguimiento. En el momento en que esa válvula, por la misma alteración anatómica que trae de nacimiento, ya degenera y comienza a ser sintomática, entonces debe pasar ya a un tipo de intervención una intervención de este tipo. Y la otra cosa que le iba a decir yo, bueno, es que como en este mundo globalizado ya sabemos cómo es. Recibimos felicitaciones de Venezuela, de Gran Caimán, de Inglaterra, yo recibí, porque ahora parece mentira, pero el mundo es globalizado, Estados Unidos, de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo menos es un orgullo para Honduras comenzar ya un programa serio, certificados inicialmente, y ahora estamos ya iniciando un programa ya más serio de lo que se llama cardiología estructural, que no existía en Honduras. Le voy a hacer un recordatorio, la angioplastia coronaria, bueno, la angiografía coronaria, el primer cateterismo que se hizo en Honduras, la primera angiografía coronaria, yo la realicé. O sea, yo casi monté prácticamente lo que es la angiografía coronaria en Honduras, por primera vez. Recuerdo que se la hice a un tío mío en San Pedro Sula. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. La hice en el Hospital del Valle, San Pedro Sula. Y mi tío le dije, venga, que vamos a probar una máquina, y tenía 4 arterias obstruidas. En aquel tiempo, claro, imagínate, el material era diferente. Sí, sí. Y lo mandé a cirugía de corazón abierto. Ahora ya eso es casi anecdótico. Hacemos todo prácticamente, los trivasculares. Son procedimientos mínimamente invasivos, claro, que han ido sustituyendo en algunos casos a la cirugía abierta. ¿Y los síntomas y cuidados posteriores que el paciente debería de tener, cuáles son? Más adelante nos los cuentan, por favor. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Avances en Salud. No nos cambie. Estamos hablando de un tema esencial, fundamental, diría yo, es algo histórico para la cardiología y la salud de nuestro país. Es un logro que vale la pena mencionarlo, darlo a conocer a todos los televidentes, pacientes, en especial a aquellos que están sufriendo de muchos síntomas en este momento, que creen que su vida ya no más tiene que ser en este mundo, y realmente esto no es así. Siempre confiando en Dios tenemos una nueva oportunidad, un día para querer seguir adelante, vencer y tener sobre todo fe. Si nosotros tenemos fe, podemos lograr muchas cosas, pero atrás de eso también está la ciencia que nos ayuda. Dios también la ha puesto para nosotros ser obedientes y seguir adelante con nuestro día a día. Sabemos que existen muchos pacientes, tal vez no es tan frecuente la patología de corazón que se puede encontrar, ya nos van a explicar los doctores, pero sí, hay muchos pacientes que están esperando y algunos hasta pensando, sí, o referidos a otro lugar del mundo donde es inalcanzable para ellos. Doctor Chinchilla. Bueno, yo creo que comenzamos en 2 fases, ¿verdad? Primero, la selección del paciente. ¿Cómo seleccionamos nosotros al paciente? Bueno, primero, lógicamente, llega la consulta nuestra, bueno, en este caso en el Hospital Dime, que fue donde estamos nosotros radicados, donde hacemos la práctica clínica. Luego, posteriormente, primera entrevista, preguntamos los síntomas, como decía el doctor Carrasquero. Una vez que hemos identificado que el paciente clínicamente es una estenosis aórtica, primero la clínica, lógico, la auscultación, el examen físico, luego ya pasa a una segunda fase, ya el protocolo de estudio del paciente. Y el protocolo del estudio del paciente primero es realizar un ecocardiograma transtorácico, el normal, el eco normal. Posteriormente un eco transesofágico y luego un angiotac de toda la estructura cardíaca. Y esos dos, el eco transesofágico y el angiotac, lo enviamos nosotros a Miami. En Miami miden exactamente el tamaño, bueno, hacen una serie de mediciones que no vamos a mencionar en este programa, pero sí se hace una serie de mediciones y luego, ya una vez que han medido exactamente qué tamaño va a ser el anillo, la prótesis aórtica, la envían a Holanda. Sí, y en Holanda hacen la prótesis Galway, Irlanda, y la regresan a Miami, y de Miami la mandan a Honduras.
Entonces es todo un proceso que más o menos, si ya nosotros, como ya sabemos qué es lo que hay que hacer, de acuerdo a los protocolos, dura aproximadamente 15 días este proceso, entre hacer el angiotac y hay que hacerle examen de coronarias también. 15 días antes de implantar la válvula aórtica, hacemos una angiografía coronaria diagnóstica. En caso de que el paciente tenga una obstrucción, pues hacemos una angioplastia coronaria, colocamos un stent y luego 15 días después se coloca la prótesis aórtica en caso de encontrar alguna arteria obstruida. Sí. Entonces más o menos es la tónica que nosotros seguimos. Y luego el doctor Carrasquero les va a hablar del cuidado posoperatorio, desde que sale la paciente inmediatamente. Sí, antes quisiera mencionar las ventajas del procedimiento, ¿no? Es un procedimiento mínimamente invasivo, se hace por una incisión pequeña a nivel de la ingle. La duración del procedimiento es aproximadamente como de 2 a 3 horas. Y en todo, ¿no? Desde la preparación del paciente por la anestesiología hasta el finalizar, hasta que se sutura la piel. La estancia en cuidados intensivos, ¿no? Que es una de los principales que incrementan los costos y en la cirugía, es solamente de un día en el caso de la percutánea, 1 a 2 días en UCI. Y la hospitalización total es de 3 a 4 días. El paciente ya al 4.º día se puede egresar con seguridad y con sus controles en la consulta. Otra ventaja es eso de la deambulación temprana. Las complicaciones que se pueden presentar, existen complicaciones durante el procedimiento, que pueden ser arritmias, hipotensión, pero son transitorias. Eso lo monitorizamos, eso es un procedimiento muy controlado desde el punto de vista fisiológico del paciente, de sus constantes vitales. Tenemos toda una serie de equipos que nos permiten ir viendo momento a momento cualquier modificación en la presión, en la saturación de oxígeno, y contamos con la participación del anestesiólogo cardiovascular, que en este caso nos da el monitoreo. ¿Cuáles son los síntomas que presentaba antes la paciente y después, como el doctor Chinchilla nos dijo que tuvo una mejoría increíble y que va a ir siendo mejor todavía gradualmente con respecto al tiempo de recuperación que tenga? Bueno, los síntomas que presentó la paciente prácticamente era disnea, es decir, cansancio al caminar. Pero la disnea, acuérdese que está graduada en 1, 2, 3 y 4. Entonces ella presentaba una disnea a moderados mínimos esfuerzos. Sí, sentía 3. Cansancio al caminar poco. Dolor precordial nunca tuvo. O sea, ni angina de pecho tampoco, pero el principal síntoma era que ella no podía ni caminar 2 pasos. Una mujer de 67 años, pero que su organismo prácticamente no es diabética, no ha sido fumadora, ha sido una mujer muy activa, físicamente activa, pero dice que ya no podía más. 2, 3 pasos y sentía que se ahogaba totalmente. Ese fue el síntoma principal de ella, pero los síntomas de una estenosis aórtica, como decía el doctor Carrasquero, es síncope, es decir, pérdida brusca del conocimiento, dolor precordial de carácter opresivo cuando usted camina y dificultad respiratoria, es decir, disnea de esfuerzo. Esos son los síntomas. Podría ser diferente de acuerdo a cada paciente, según lo que usted nos mencionaba, claro, con respecto a los síntomas e incluso el procedimiento podría variar. Como usted mencionaba, en este caso la válvula era doble, pero podría venir bicúspide, de nacimiento. Y la otra cosa es, dijo el doctor Carrasquero, 2 horas, pero in situ, es decir, desde el momento que nosotros ya empezamos a subir la prótesis aórtica a través de la arteria femoral, tardamos 40 minutos durante todo el procedimiento, y que la última fase, que es cuando se está desplegando, imagínense lo que es la válvula aórtica, o sea, la importancia de este procedimiento. La válvula aórtica sale toda la sangre a través de la aorta y está ocluyendo usted la aorta. Y cuando usted está desplegando la aorta, por eso todo tiene que ser sincronizado. Cuando se está desplegando la aorta, no debe ser ni muy rápido ni muy lento. Si lo hace muy rápido, acuérdese la fuerza radial de la aorta, tira para atrás la prótesis y muere el paciente. Y si muy lento, viene y hace una hipotensión severa del paciente. En este caso, vuelvo a insistir, por obra y gracia de Dios, la paciente se comportó con presiones de 160 durante la etapa más crítica, que era cuando se estaba abriendo la válvula aórtica. Normalmente nosotros lo hemos visto en otros países, ¿verdad? La presión baja 40-0, 40-20, que es la parte más crítica. Y esta paciente nos hizo 160, lo más.
que es espectacular eso, porque ahí solo vemos que es la mano de Dios. Sí. Entonces la etapa esa crítica es cuando se está desplegando la válvula aórtica y hay un momento crítico que paramos, ¿verdad? Un par de minutos, paramos a mitad de que se está desplegando la válvula aórtica. Esa fue la parte más difícil. Claro, la parte más difícil. Sí, de precisión. Gracias a Dios y de coordinación del claro, equipo. gracias a Dios que yo tengo 20 años de experiencia, el doctor Carrasquero casi igual. Él ha hecho miles de cateterismos, miles de angioplastia, yo igual, número igual que llevamos, entonces ya, hombre, la experiencia lo dice, ¿verdad? En manos casi principiantes es difícil un procedimiento de estos, porque nosotros hemos pasado ya prácticamente toda una serie de cosas y aristas en medio del camino. ¿Cómo se coordinan en el momento del procedimiento ambos? Sí. Tiene que existir hemos hecho ya procedimientos juntos de otro tipo, ¿no? Sí. Procedimientos habituales del día a día como coronarios, coronarios y vasculares periféricos. Eso nos ha permitido saber, tener una comunicación cercana en cuanto a las técnicas que utilizamos. Cada escuela tiene sus técnicas de punción, de manejo de los materiales. Es eso, una comunicación cercana en el momento de los procedimientos. Ya cuando existe esa comunicación y vamos a procedimientos más complejos como el de la válvula, entonces ya es más, sale más coordinado, ¿no? Estos procedimientos complejos. En pantalla estamos viendo en este momento. En pantalla estamos viendo, como ven ustedes, ahí estamos iniciando apenas. El doctor Carrasquero ahí está accediendo a través de la vena yugular, donde colocamos un marcapaso temporal en ese momento. Están los dos cirujanos cardiovasculares, si ustedes observan casi en la parte caudal, es decir, acercándose hacia los pies del paciente. Está la doctora Rosa Molina y el doctor Ochoa, que son los dos cirujanos cardiovasculares de nuestro Heart Team. Y ven hacia la izquierda, ven ustedes que es una enfermera encargada de armar la prótesis. Y se arma la prótesis a 8 grados centígrados, es decir, en agua fría, con solución salina pero fría. Y se va armando la prótesis al lado izquierdo. O sea, en total hay 14 personas involucradas en el procedimiento, no solo se trata de una sola persona. Y luego, una vez, porque ahí lo que estábamos haciendo era colocando el marcapaso temporal primero de la paciente vía cuello. Normalmente se coloca vía pierna, pero para darle la facilidad a la paciente cuando estuviera en la habitación, pues se puso por el cuello, mejor por la movilización de la paciente más fácil. Eso lo decidimos en el momento, por confort de la paciente. Luego, si ustedes observan, ahí en las ambas piernas se accede arteria y vena, es decir, se pone un introductor arterial y un introductor venoso normalmente, que es lo que se está accediendo ahí. Y luego en la pierna izquierda que tomamos la decisión de que por ahí se iba a hacer la venodisección, sí, o la disección arterial, mejor dicho, porque durante el estudio de Angiotac nosotros examinamos todos los vasos y sobre todo la arteria femoral, y vimos que la arteria femoral del lado izquierdo era un poquito mayor que la del lado derecho. Normalmente casi estaba llegando a 6, ¿verdad? Sí, y más recta, menos curva, acuérdese, porque, claro, porque, exacto, porque por ahí vamos a meter la prótesis aórtica y por ahí se va a subir la prótesis aórtica, o sea, la prótesis. Y la otra cosa que quería recalcar es que normalmente es 6 French el introductor que nosotros metemos para hacer una angioplastia coronaria. Este introductor se comenzó como con 22 French, algo así, sí, al inicio, ¿eh? 22 French. Y este era 16 French, que aún así es un grosor bastante importante, sí, sí, en una arteria de abajo. Pero por eso se hace todos los estudios previos, ¿verdad? Angiotac, sobre todo, para medir los vasos, para medir el calibre de los vasos, para ver si hay tortuosidad, para ver si no hay obstrucción a nivel arterial de miembros inferiores, etcétera. ¿Cuáles serán las alternativas de tratamiento para esta paciente antes de la realización del implante percutáneo? Sí, es importante esa pregunta porque correcto, una de las cosas que hay que educar a la población es que la estenosis aórtica, sobre todo cuando es severa, no tiene un tratamiento médico. O sea, no hay un medicamento que coloquemos, una sustancia maravillosa y que vaya a curar, vaya a hacer desaparecer la obstrucción. Los medicamentos solamente controlan los síntomas.
los síntomas de cansancio, le colocamos diuréticos, le colocamos medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca, para controlar la presión arterial y bueno, disminuyen los síntomas, pero no detienen la progresión de la enfermedad y no disminuyen la mortalidad a largo plazo. El no tratar una estenosis aórtica involucra eso, alta mortalidad en los años cercanos. La otra opción es quirúrgica, que es el reemplazo valvular aórtico por vía quirúrgica, que bueno, como toda cirugía, sobre todo en este caso de cirugías cardiovasculares centrales, tiene una tasa de complicaciones y de mortalidad que hay que considerar, sobre todo en pacientes mayores. Eso varía de un país a otro, de un hospital a otro, es variable, ¿no? Ya queda, esa decisión se toma, por eso se toma en equipo, entre los cirujanos, los cardiólogos clínicos, los cardiólogos intervencionistas, se hace un análisis del perfil del paciente, de qué riesgo puede presentar para la cirugía, qué riesgo puede presentar para la parte endovascular, y en base a ese análisis se decide el mejor tratamiento para ese paciente, o sea, se individualiza el caso. De allí la importancia de trabajar en equipo en este tipo de procedimientos. Y luego la otra cosa importante es que una vez realizada la cirugía de corazón abierto, es decir, que se pone una prótesis, por ejemplo, metálica, sí, corre un riesgo también de trombosarse la prótesis, porque hay pacientes que son bastante resistentes a los anticoagulantes, al Coumadin sobre todo. Yo tengo pacientes que hasta casi 2 tabletas, que sí, ya son dosis letales totalmente, y aún así no se consigue la prolongación del tiempo de protrombina y del INR. Entonces, imagínese que tiene una trombosis usted ya de una prótesis y que usted tiene una comorbilidad alta, es decir, es diabético, hipertenso, ya de repente tuvo un infarto de miocardio, ya una segunda intervención de cirugía de corazón abierto tiene un riesgo de muerte altísimo. Entonces, la ventaja de estos procedimientos es que la prótesis tiene una durabilidad aproximadamente de 10 años, se ha visto. A los 10 años, si se vuelve a obstruir la prótesis, la que nosotros hemos puesto, se puede poner otra prótesis dentro de la prótesis, que esa es la ventaja. Gracias por esta aclaración. Nos tenemos que ir nuevamente, pero ya regresamos con más. De Avances en Salud se integran a este set 2 de los médicos que han trabajado también en el implante percutáneo, en esta noticia que le estamos dando a nuestro país, en una noticia de bendición sin igual. Está con nosotros el doctor César Herrera. Él es anestesiólogo y un anestesiólogo con prácticas y tratamientos realizados o sedación a pacientes, como decía el doctor Chinchilla en los segmentos anteriores, con patologías en cardiología muy importantes y que es un éxito trabajar con él, ya lo he escuchado, porque realmente los resultados son muy buenos en cada uno de los pacientes, así como también está con nosotros el doctor Raúl Suazo. Él es cardiólogo con una subespecialidad en ecocardiografía, es decir, un subespecialista que mira estructuralmente el corazón y que tiene su voz de palabra y de conocimiento médico es muy importante en todo esto que se está realizando hoy en día, ya desde el 13 aquí en nuestro país. Bienvenidos, doctores. Y bueno, el doctor Carrasquero, que por supuesto está con nosotros para apoyarnos con algunos de los casos que no estamos viendo en pantalla en este momento. Bienvenidos. Buenas, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Suazo, cuéntenos acerca de su experiencia, cuál es su papel con respecto a esta intervención que estamos dando a conocer en esta noche. Bueno, gracias por la invitación. La participación del cardiólogo clínico, ecocardiografía, es para clasificar esos pacientes, graduar los pacientes, ver el grado de obstrucción que tiene esa válvula. Y es una forma a través de la ecocardiografía transtorácica, que es más sencilla, simplemente sobre el tórax, y la ecocardiografía transesofágica, que es una sonda especial que se pasa como una endoscopía, pero las imágenes son mucho más nítidas, muchas más claras, y
podemos graduar a través de este examen el grado de calcificación que tiene esa válvula, el tipo de válvula, si es congénita, como lo mencionaron los colegas, si es una válvula bicúspide congénita o si es una estenosis aórtica adquirida. Estos exámenes ya existen hace mucho tiempo. La ecocardiografía, nosotros trabajamos con ecocardiografía hace bastante tiempo y con la ecocardiografía transesofágica trabajamos hace más de 15 años. Sí, pues en este caso nosotros implementamos aquí en Honduras los primeros casos con estudios transesofágicos. Y todo esto depende del tipo de equipo con que contamos. Estos equipos han venido evolucionando desde la imagen unidimensional, la bidimensional, la tridimensional, la blanco y negro, la color, y ahora en la actualidad tenemos ya varios equipos en algunos de los centros del país que cuentan con estos equipos. Entonces, es importante el papel de la ecocardiografía y contar con un buen equipo y contar con la experiencia es para graduar el grado de estenosis. El gradiente que se habló, que es la diferencia de presión entre la cámara ventricular y la válvula. Entonces, si la válvula está estrechada, es como una tubería. Si está estrechada, la diferencia de presión antes de la obstrucción y después de la obstrucción. Entonces, clasificamos esos gradientes, digamos, arriba de 60 milímetros de mercurio, supongamos. Esta paciente tenía un gradiente en reposo de más de 100 milímetros de mercurio. Normalmente entre la cavidad ventricular y la aorta no existe ninguna diferencia de presión porque es una cavidad única. En este caso había un gradiente de 100 milímetros de mercurio. Una vez realizado el procedimiento, ese gradiente de 100 pasó a prácticamente 2, 3. Es un gradiente virtual únicamente. Entonces, la ecocardiografía aquí juega un papel muy importante desde la clasificación del paciente, desde el inicio, desde la primera consulta, y durante el procedimiento se toman de nuevo esos parámetros, esos gradientes, el área de la válvula, e inmediatamente después de cirugía se hace el mismo procedimiento. Entonces, ahí podemos ver el beneficio que se obtuvo, ¿verdad? Y es lo que se le muestra al paciente cuando va a ver sus resultados, su evolución. Exacto. Y son exámenes relativamente, parecieran complicados, pero son exámenes rápidos, fáciles. Con los equipos actuales todo eso se ha simplificado. Así es, doctor Carlas, creo que estamos viendo en pantalla. Sí, ese es el momento en que se hace la liberación de la prótesis. ¿Sí lo seguimos viendo? Sí, ya lo vamos a ver. Okay. Es el momento en que se hace la liberación de la prótesis. La prótesis es un marco metálico de una aleación que está comprimida o plegada dentro del catéter. El catéter es un tubo de plástico. El catéter se va retrayendo y va liberando la prótesis. Allí vemos otra cuerda que es un marcapaso temporal, es un electrodo de marcapaso temporal, y en el momento en que se está liberando la prótesis se aumenta la frecuencia cardíaca de manera artificial, pues a través del marcapaso, para que la liberación sea más exacta y evitar que la alta presión de la sangre a ese nivel nos vaya a desplazar la prótesis. Entonces ahí hay que coordinarse los operadores con el médico especialista que está manejando el marcapaso. Allí dentro de la punta del corazón allí se ve como una cuerda que está enrollada como en aspecto de cola de chancho. Eso es lo que llamamos la cuerda o guía. Es un alambre largo que va desde el corazón y sale a través de la arteria femoral y mide alrededor de algo más de 2,5 metros. Y eso nos sirve como riel, a través del cual corre el catéter. Es el que guía al catéter en su camino hacia el corazón, atravesando la válvula y llegando hasta dentro de la cavidad cardíaca, y que nos permite entonces hacer todo el proceso de liberación. Doctor César Herrera, su experiencia en todo esto que sabemos que es de gran ayuda, la anestesia, bueno, de gran ayuda no, es parte fundamental dentro del
el procedimiento? Mire, la especialidad de anestesiología tiene una característica. La mayoría de los pacientes quieren hablar con todo el mundo, pero menos con el anestesiólogo. A veces yo les digo en plan de broma que los anestesiólogos somos como las suegras. Nadie quiere tratar con ellas, pero hay veces que no hay de otra. Y el papel que hace que uno como anestesiólogo tiene es que en la logística del equipo que nosotros tenemos, el anestesiólogo tiene que coordinar a veces todo ese equipo. Actualmente se pretende que este tipo de procedimientos se hagan sin la intervención del anestesiólogo en un principio, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez se pretende que los pacientes reciban menos medicamentos, menos sedación, para que sus parámetros hemodinámicos se modifiquen lo menos posible. Sin embargo, a veces no es posible, ya sea muchas veces por la personalidad del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, doctor, yo me voy a someter a este procedimiento y no quiero enterarme de nada. Entonces, bajo esa circunstancia, dice que no quiere enterarse de nada porque tal vez él a medio procedimiento le dé un ataque de pánico o se sienta nervioso y deje de cooperar. Entonces eso hace que el anestesiólogo tenga que estar ahí para poder intervenir de manera oportuna, para poder terminar el procedimiento, porque una vez empezado no se puede quedar a la mitad. Entonces esa es la clave que uno como anestesiólogo tiene que tener. Es decir, somos un equipo de gente que nos preparamos, o sea, esperamos lo mejor, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Esa es la clave. Lo bonito de este tipo de procedimientos también es que al final de cuentas somos 5 equipos los que se coordinan al mismo tiempo para trabajar. Es decir, se coordina el equipo de cardiólogos hemodinamistas, pero tienen que trabajar en armonía con el equipo de cirujanos cardiovasculares, con el equipo de enfermería que está armando la prótesis, porque la prótesis una vez armada y toda lista, tiene que estar ya, o sea, todo al mismo tiempo, ¿eh? Entonces están los hemodinamistas, los cardiovasculares, está el anestesiólogo, está el ecocardiografista y además todo el equipo de apoyo de técnicos de rayos X. Entonces eso es un montón de gente que si no estás bien coordinado podría parecerse como la Torre de Babel, que cada quien habla en su caso y nadie se podría entender. Lo maravilloso de esto es que cada quien está en lo que tiene que estar sin interferir en los demás. El resultado se viene dando con un procedimiento que, cierto, como dijo el doctor Carrasquero, lleva de 2 a 3 horas de preparativos, pero que en realidad ya el procedimiento en sí, como ellos lo hicieron, fue en 40 minutos. Otra de las ventajas que tuvimos es que este tipo de procedimientos, desde el punto de vista anestesiológico, cuando el paciente es en cirugía abierta, el paciente tiene que salir intubado, va a la unidad de cuidados intensivos, va dormido, va sedado, va con muchos analgésicos porque es dolorosa la incisión que se tiene que hacer en el tórax. En este caso no. En este caso, la paciente, inmediatamente que se termina el procedimiento, la paciente sale despierta, sale platicando, ¿verdad? En ese momento se integra con el especialista en cuidados intensivos y es ellos, o sea, reciben una paciente totalmente diferente, ¿verdad?, a la que estaban acostumbrados. O sea, la paciente está despierta, puede platicar, en unas cuantas horas, a las 2 horas, ya puede tomar líquidos, ¿verdad? Otra de las ventajas es que este tipo de procedimientos después de la cirugía no requiere de una anticoagulación fija, ¿no? Fija. Sí. Entonces eso también les da la ventaja. El paciente puede desarrollar actividad física técnicamente normal porque no tiene que tomar anticoagulante. O sea, son muchas las ventajas. Y yo como anestesiólogo, mi trabajo es estar vigilando que los parámetros, o sea, los signos vitales de ella estén bien. Hay ciertos detallitos que uno tiene que cuidar para que la paciente se mantenga, nosotros decimos hemodinámicamente estable, que si se interviene a tiempo, a final de cuentas, el procedimiento pasa sin mayor complicación. Por eso se ponen marcapasos, porque hay que a veces adelantar la frecuencia cardíaca, a veces hay que bajarla, en fin, pero todo eso se hace coordinado y afortunadamente en este caso, la verdad que todos muy contentos. Bueno, seguiremos más adelante hablando un poco más con el doctor Suazo, por supuesto el doctor Herrera, el doctor Carrasquero, después de esta breve pausa comercial, así que no nos cambie.
Continuamos con más información en Avances en Salud y sigo con estos caballeros, eminencias médicas que han participado en este procedimiento que es el implante percutáneo de válvula aórtica. Todo un logro para nuestro país. Estamos orgullosos de ellos y realmente estas cosas, como decía el doctor Chinchilla, solo Dios las hace. No es fácil. Ustedes han visto que se requiere de un tratamiento o de una intervención multidisciplinaria, tanto en la evaluación preoperatoria como durante el procedimiento y posteriormente. El doctor Suazo nos comentaba antes de la pausa comercial con respecto al papel importante que juega la ecocardiografía, no solamente antes, como les mencionaba, durante el proceso. Cuéntenos, doctor. Bueno, es muy importante porque durante el procedimiento, bueno, estamos un poco escondidos por allá, pero estamos esperando que ellos coloquen la prótesis, ¿verdad? Y ellos hacen el procedimiento y entonces están expectando, bueno, ¿la pusimos bien o la pusimos mal? Entonces, la ecocardiografía es la que nos dice exactamente cuál fue el resultado, inmediato. Entonces, y vemos inclusive si hay complicaciones en el momento del implante, por ejemplo, si hay ruptura de alguna estructura, si hay un sangrado externo del corazón, por ejemplo, eso se ve inmediatamente. Pero la función durante el procedimiento es decir, bueno, la prótesis está bien implantada, desapareció la estenosis y no quedaron complicaciones, no hubo insuficiencia de la prótesis, no hubo sangrado, no hubo regurgitación por las laterales de la prótesis. Entonces, pues ese es el papel importante de la ecocardiografía. Realmente es muy importante. Doctor Carrasquero, ¿podría existir reacción a cuerpo extraño de la válvula una vez implantada y con el paso del tiempo? No se ha visto porque es una aleación que es compatible con los tejidos biológicos y no produce este tipo de respuesta. Es una aleación que se llama nitinol. Sí, entonces es una aleación que incluso tiene un comportamiento en frío, ella disminuye permite plegarse, ¿no? Se pone flexible. Y una vez que entra en contacto con la sangre, con el calor corporal, ella se expande. Y esa expansión permite que se adhiera bien a las paredes. Pero no hay posibilidades de esa reacción. En este momento, allí vemos en el video durante el implante, eso es cuando se está haciendo el abordaje quirúrgico de la arteria femoral, en este caso fue la femoral izquierda, que la hacen los cirujanos cardiovasculares, y allí se ha hecho el abordaje, se ha avanzado lo que les mencioné, la cuerda metálica que va desde la arteria de la pierna hasta el corazón, y eso que vemos que uno de los operadores tiene en su mano, que se ve azul con gris, es el sistema de transporte y de liberación de la prótesis. Es un sistema de engranajes que permite que la prótesis se vaya desplegando una vez que está posicionada arriba. Ese sistema tiene un tubo de un material similar al plástico que avanza dentro de la arteria, sube a través de todos nuestros conductos, que es la arteria aorta, y llega al sitio donde está destinado, que es el plano valvular. Todo a través de una incisión que mide entre 3 centímetros o 4 centímetros la incisión. Doctor Herrera, en este momento, ¿cómo estaba el papel de la anestesia? Lo que pasa es que hay una parte donde cuando se tiene que implantar la válvula, la liberación es poco a poco. Entonces, la sangre que llega al ventrículo puede hacer que la válvula se mueva, ¿verdad? Entonces, ahí es como uno como anestesiólogo trata de mantener al paciente lo más estable posible, porque puede ser que le baje la presión o le suba. Entonces, la idea es que eso no suceda para que a la hora de soltar la prótesis, no fluctúe, no se mueva, sino que se quede en un lugar que ya se ha diseñado. Entonces, ahí es cuando uno como anestesiólogo tiene que estar muy pendiente de que el paciente mantenga una frecuencia cardíaca adecuada y una presión arterial adecuada para que generar un ambiente endovascular adecuado para que la válvula se pueda colocar justo en el sitio donde se está planeado. Ahorita estamos viendo esto en el caso de la válvula aórtica, pero también tenemos el asunto con las prótesis endoaórticas, donde la presión todavía es más alta y eso todavía es más crítico. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos.
tratar desde el punto de vista fisiológico que el paciente se mantenga estable para que el ambiente endovascular sea favorable, para que la prótesis quede en el lugar en el que se ha previsto. Ese es el trabajo. Ahí puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, que es la que uno tiene que estar listo para poder tratarlas. Afortunadamente esta paciente se portó muy bien. Durante los 40 minutos no hubo ninguna complicación con respecto a la sedación. Esta paciente no tuvo complicaciones de ninguna especie, gracias a Dios. O sea, en ningún sentido. Y eso nos hace sentir muy bien. Pero igual nosotros, digamos, tenemos todo preparado por cualquier contingencia. O sea, como dicen, tenemos todo listo. Si lo necesitamos, lo usamos. Si no, qué bueno. Esa es la verdad. Esa es esa es una de las partes que tenemos que entender. O sea, tenemos todo preparado. Si lo necesitamos, lo usamos. Y si no lo necesitamos, pues es lo mejor que nos puede pasar. Doctor Suazo, ¿cuál es el pronóstico de vida de esta paciente? Bueno, como se dijo anteriormente, esas prótesis pueden tener una vida útil de 10 o más años, dependiendo de los cuidados La calidad de vida, de vida saludable de la paciente. Se habló del colesterol, del sobrepeso, todos estos factores que inciden en la duración de la prótesis. O sea, si ella tiene 66 años, 76 años o más, porque con prótesis metálicas que son más complicadas porque cirugía de corazón abierto, anticoagulación de por vida con todas las complicaciones. Tenemos pacientes con 20 años de posoperatorio y con las prótesis relativamente en buen estado. Entonces, aquí cuidar el sobrepeso, cuidar los niveles de los lípidos, cuidar la hipertensión arterial, que actualmente las cifras de presión arterial normales han bajado. Ya no son las cifras que teníamos hace un año y el número de hipertensos en Estados Unidos ha aumentado en aproximadamente 43 millones más que los que habían, los 70 millones que estaban bajo la clasificación anterior. O sea, como las cifras se han bajado de la normalidad, entonces el número de hipertensos ha aumentado. Entonces, esto es muy importante en el posoperatorio para esta paciente. Son sus cuidados de una vida saludable. ¿Existen pacientes más jóvenes que tienen estenosis aórticas importantes, doctor Carrasquero? Sí, hay pacientes que tienen, como les mencioné hace un momento, que traen enfermedades congénitas a nivel de la válvula aórtica. Se llama específicamente aorta bivalva. Estas son válvulas que tienen un orificio valvular más pequeño y como están sometidas a mayor estrés de rozamiento por la sangre durante la contracción, hace que la válvula degenere más prematuramente. Sin embargo, para estos pacientes que a menor edad se sigue considerando que la mejor alternativa al momento es la cirugía abierta, porque son pacientes de bajo riesgo quirúrgico y generalmente evolucionan bien. Eso es lo que está escrito hasta el momento, ¿no? Hay que esperar cómo evoluciona la ciencia y los estudios de investigación. Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos para cerrar con broche de oro este programa. Lastimosamente hemos llegado al final de Avances en Salud. Quisiéramos estar más tiempo, pero en realidad hemos hablado de lo más importante con respecto a este novedoso, más que novedoso, impactante procedimiento que viene a dar vida a muchos pacientes en nuestro país. Les agradecemos a nuestras eminencias, como les decía, respeto, admiración y sobre todo felicitarlos, bendecirlos y animarlos a que sigan adelante en su trayectoria que es eminente. Doctor Chinchilla, le dejo las palabras finales porque ya, como les mencionaba, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Bueno, yo creo que en 30 segundos hemos dado el primer paso. El paso ha sido firme y de aquí continuaremos. Y yo quiero, antes de terminar estas palabras, quiero felicitar al Heart Team nuestro, que son excelentes profesionales, como ha visto, gente de mucho peso. Estoy muy contento yo en realidad porque hemos logrado ya compactarnos todos. No logramos traer en esta noche, usted sabe, por motivos de espacio a los dos cirujanos cardiovasculares. Pero bueno, las palabras iniciales, no son finales, son que ya dimos en la primera fase, dimos el primer paso, pasos firmes
y nosotros por excelencia todos tenemos experiencia, somos médicos de mucha experiencia y las cosas las hacemos muy despacio pero bien hechas. ¿Dónde lo pueden contactar, doctor? Disculpa que le interrumpe, todos nuestros televidentes y aquellos que están interesados en poder conocer un poco más de su trabajo. Bueno, la clínica nuestra está en Hospital y Clínica Dime y los teléfonos de contacto son el 2239-9636, que es el teléfono directo de la clínica nuestra. Vuelvo a repetir, estamos en Hospital y Clínica Dime y el teléfono 2239-9636. De aquí yo creo que hemos despegado, y vamos a iniciar otra serie de cosas que yo creo que tal vez en otros programas vamos a contar, no solo de cardiología estructural, sino que de miembros inferiores y luego angioplastia para disfunción eréctil, miomatosis uterina y otras cosas que con el doctor Carrasquero vamos a iniciar como cardiólogos intervencionistas. Nuevamente, felicitaciones, un gran avance para la ciencia de nuestro país, para la cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista, incluso anestesiología y también ecocardiografía. Los felicito y me despido de ustedes. Los invitamos a seguir en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches. Compra ya tu Cromos Gourmet, edición especial de verano, con más de 50 recetas que nunca fallan, más un especial de recetas saludables, decorando tu mesa, ideas para ser la mejor anfitriona y cócteles de verano. Refréscate esta temporada. Cromos, la revista más completa de Honduras, a tan solo 25 lempiras el ejemplar. Visítenos en nuestra página web cromos.hn, en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y ahora en nuestro canal de YouTube. Abril es el mes del bolero en TEN Canal 10. Estudio 10